Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En esta ocasión he vuelto a los análisis de capítulos de series, siendo elegido el capítulo Helado de la segunda temporada de Bluey. En un resumen rápido, Helado nos narra el cómo Bluey y Bingo, luego de ver que a su prima Muffin le compran un helado, ellas también desean uno. Así que su padre Bandit accede a comprárselos, pero al intentar poner reglas demasiado estrictas y desconfiar la una de la otra al compartirse un poco de sus diferentes sabores de helado, Bingo y Bluey terminan quedándose sin sus helados de una manera considerablemente curiosa. Así que Bandit les dice que ellas perdieron su helado por el calor del sol y no comerlo lo suficientemente rápido, lo cual es algo inevitable y una forma para que ellas aprendan una lección. Pero al final Bandit sabe que tampoco debe ser tan estricto y decide darles un poco de su helado. Terminando así el capítulo con una bella postal de ellos mirando al atardecer y confirmando el precioso mensaje del capítulo. Helado inicialmente para mí era un simple capítulo entretenido y muy dirigido a ser un capítulo simplemente cómico, lo cual vemos desde cómo el dinosaurio de juguete muerde a Muffin, todo lo que el tío Stripe mima mucho a su hija, o el cómo Bandit cede a comprarse él un helado a pesar de estar en una especie de dieta, ya que menciona que quiere mantenerse en forma. Pero mirando nuevamente el capítulo me di cuenta que es más profundo de lo que parece, siendo que enseña tanto a niños como adultos el concepto de qué es algo justo en realidad, y que muchas veces debemos ser más flexibles con las sensaciones de los demás e incluso con nosotros mismos. Pero mencionaré eso más adelante en las conclusiones. Ahora vamos a los datos curiosos del capítulo. Primero veamos dónde se encuentra el escenario en donde sucede el capítulo Helado. Como saben, la serie Bluey tiene como escenario a la ciudad australiana de Brisbane, así que el capítulo Helado sucede en una localización real de dicha ciudad. Esta localización es Southbank Parklands, un malecón o parque de ribera bastante precioso de Brisbane. Lo interesante de esta curiosidad es que los fanáticos de la serie, en especial originarios de Brisbane, lograron localizar cada punto de las diversas escenas en las que vemos a Bluey y Bingo desplazándose por todo el parque en su peculiar danza de alcanzar el helado. Y haciendo algunas mediciones, calculé que Bingo y Bluey tuvieron que estar caminando alrededor de unos 550 o hasta 650 metros para lograr ir desde la zona donde compraron el helado hasta el punto donde sucede la escena final. Ciertamente caminaron bastante, o mejor dicho, danzaron bastante. Así que es lógico el por qué terminaron con sus helados derretidos y también el por qué debieron haberse sentado y acostado en el suelo, ya que además de estar tristes por su helado, debieron haber quedado exhaustas luego de esa curiosa caminata. Otro detalle de la localización del capítulo es que la zona compuesta por arcos de plantas y flores es llamada Southbank Grand Arbor. Y las plantas que cubren esta zona son de la familia Bougainvillea. En específico creo que son Bougainvillea glava choisy o bugambillas magentas. Y hablando de naturaleza, nuevamente vemos en la serie algunos ibis blanco australianos, rapiñando las obras de comida en el complejo de restaurantes de Southbank Parklands. Esto es curiosamente común, ya que las zonas urbanas se han insertado lo suficiente en las áreas silvestres de Brisbane como para que un ave de este tipo se haya convertido en un habitante recurrente de las zonas urbanas donde vive Bluey. Y como curiosidad musical, la canción que suena mientras Bluey y Bingo caminan de manera tan rara y coordinada para conseguir helado es el Vals de las Flores, de Piotr Ilyich Tchaikovsky. Y como última curiosidad del capítulo, algo muy interesante que me informaron es que Bluey y Bingo se enfrentan a una teoría llamada el dilema del prisionero, que básicamente menciona que a veces dos personas pueden no cooperar incluso si ello va en contra del objetivo o beneficio de ambas personas.
Usando el ejemplo del mismo capítulo, el miedo de que Bingo y Bluey sienten que su hermana termine comiendo demasiado helado al compartirlo, termina afectando a ambas, ya que todo ese tiempo originado a partir de esa problemática terminó con que se quedaran sin helado. Y la solución de todo habría sido que ambas compartieran el helado, lo probarían de manera justa y dejando de lado su miedo. Así de esa forma ambas comerían helado tanto de mango como de frambuesa. Por cierto, la solución al dilema del prisionero se nos da casi al final del capítulo, cuando ambas hermanas comparten el helado de chocolate al turnarse para comerlo. Y yo también habría elegido el helado de mango. Me gusta ese sabor, aunque mis preferidos son los de limón y mora. Aunque claro, uno bastante bueno y que también está en mi top de favoritos es el de chocolate. Y por cierto, ¿saben que el chocolate es tóxico para los perros? Esta capacidad altamente venenosa en los perros es porque el chocolate tiene teobromina, un compuesto que se encuentra en el cacao, en las nueces de cola y en varios tés. La teobromina, en cantidades concentradas, se usa para aumentar la cantidad de orina producida por los riñones, estimular el corazón o ensanchar los vasos sanguíneos. Pero en varios animales, una pequeña dosis puede ocasionar temblores, diarrea y vómitos. Y con una dosis algo más alta provoca convulsiones fuertes, arritmias cardíacas y hasta paros respiratorios. Así que jamás les den chocolate a sus mascotas perrunas, porque podría ser bastante peligroso. Lo cual me hizo preguntarme, ¿por qué pueden consumir chocolate los personajes de Bluey? Una teoría es que pueden estar consumiendo chocolate sin teobromina, la cual sí existe en la realidad. Pero al ser una caricatura, simplemente podemos decir que estos perros antropomorfos cuadrados de colores no les afecta la teobromina. Y para finalizar esta sección es hora de encontrar al perrito largo del capítulo. Dicho perrito se encuentra al inicio del capítulo, en el estante de la juguetería, justo detrás de las conchas en forma de espiral. Ahora, para finalizar, vamos a la conclusión del capítulo. Helado me parece un capítulo estéticamente precioso, siendo una bella postal de la localización de South Bank Parklands y de Brisbane en general, además de ser notablemente gracioso y un disfrute de ver. Pero siento que su mensaje también es bastante notorio. En todo el capítulo vemos cómo Bandit es estricto con sus hijas, no de una manera mala o egoísta, sino intentando que aprendan de la mejor manera que hay muchas cosas que parecen injustas, pero que son como son. Pero al avanzar el capítulo, observamos que ese mismo pensamiento de ser demasiado estrictas, precavidas y tener algo de miedo al compartir su helado, Bingo y Bluey terminan perdiendo todo, enseñándoles que la falta de confianza en algunas situaciones y ser demasiado estrictas en sus propias soluciones terminó jugándoles en contra. Y al final observamos que Bandit sabe que sus hijas aprendieron su lección y lo lógico sería que se queden sintiendo tristeza para que ese mensaje quede grabado en ellas. Pero no. Una responsabilidad paterna también recae en no ser estricto siempre, sino también en comprender y sentir empatía por los hijos. Y así es como vemos que Bandit decide regalarles a sus hijas su propio helado, e incluso dándose cuenta que Bluey y Bingo aprendieron la lección a partir de la experiencia que tuvieron y terminaron turnándose para comer el helado, generando de esta manera un refuerzo positivo en las pequeñas. Incluso adoro el detalle final de que Bingo resalta que el trabajo de su padre es darles helado, pero diciéndolo no de una manera egoísta, sino resaltando el excelente trabajo educativo que Bandit ha hecho con ellas al terminar Bingo su frase con un "porque tú eres un gran papá". Así que Helado es un maravilloso y visualmente bonito capítulo, con un mensaje claro sobre cómo existen cosas que son justas o injustas en la vida, pero que también debemos ser empáticos con los demás y de esa forma podremos ayudarnos a que nuestras vidas y el mundo sea cada vez mejor. Y con esto termino este video.
Si les gustó, les invito a dejar todas sus interacciones como likes, suscripciones, compartidas de este video donde más puedan y sus comentarios sobre este video o cualquier detalle que deseen mencionarme, que todo eso me ayuda a alimentar al algoritmo de esta plataforma de videos. Además, agradezco enormemente a los miembros de este mes en mi canal de YouTube, que con su apoyo y toda la gente que me ha donado con sus super gracias, suscripciones en Twitch y apoyo en Patreon, están ayudándome a que esto sea mi nuevo trabajo soñado de medio tiempo. Pero si no pueden colaborarme económicamente, también pueden ayudarme siguiéndome en mis varias redes sociales que están en pantalla, donde incluso pueden enviarme sus fanarts que serán mostrados en próximos videos. Junto con suscribirse a mi segundo canal, El Patio de Daniel Case, donde subo mis varios streams y tengo una nueva sección de videoblogs. Además de que si desean saber más sobre Bluey, pueden visitar el Blueycast, un canal dedicado a la serie de los perritos cuadrados de colores que hago junto a mi amigo Ender Axel. Bueno, aquí se despide Daniel Case, diciendo: un poco de amabilidad y empatía pueden hacer mucho para que a una persona se mejore todo su día. ¡Nos vemos!